Te han contado una historia de terror. La historia dice así: Jesús fundó una iglesia pura y sencilla en el año 33, pero luego murió el último apóstol y la iglesia se corrompió. Entraron los paganos, llegó el emperador Constantino en el año 313, mezcló el cristianismo con idolatría y ¡pum!, nació el monstruo de la iglesia católica. Según esta historia, la verdadera iglesia se escondió, invisible, durante 1200 años, hasta que Martín Lutero la rescató en 1517. Suena convincente, pero es históricamente falso y bíblicamente imposible. En los próximos minutos te voy a demostrar con 3 pruebas bíblicas irrefutables y 3 documentos históricos del siglo I y II que la Iglesia Católica ya existía, con obispos, Eucaristía y primado, siglos antes de que Constantino naciera. Si crees que tu iglesia es la bíblica, prepárate, porque hoy vamos a ver si tu denominación pasa la prueba de la historia. Primero, definamos el ataque. Es vital entender qué piensan nuestros hermanos separados. La mayoría de evangélicos, pentecostales y testigos de Jehová sostienen la teoría de la gran apostasía. Ellos dicen, la Iglesia Católica no es la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, es una institución política creada por Roma. Pedro nunca fue papa, María no era venerada, todo eso son inventos posteriores. La verdadera Iglesia siempre fue un grupo pequeño de creyentes fieles que leían la Biblia y no tenían jerarquías. El argumento central es la ruptura. Ellos necesitan creer que hubo una ruptura total para justificar por qué ellos aparecieron 1500 años tarde. Si la Iglesia Católica es la original, ellos son cismáticos. Pero si la Iglesia Católica es una apostasía, entonces ellos se presentan como los restauradores. Hoy vamos a ver si esa supuesta ruptura existió o si es un mito inventado para calmar conciencias. Vamos a la Biblia. Si la teoría protestante es cierta, es decir, que la iglesia verdadera desapareció o se corrompió totalmente por 1200 años, entonces Jesús es un mentiroso. Suena fuerte, pero es la conclusión lógica. Prueba número 1. Las puertas del infierno. En Mateo 16:18 Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús promete 2 cosas, edificar una iglesia singular, y que el mal no prevalecerá contra ella. Si la iglesia se volvió pagana, con Constantino en el siglo IV, entonces las puertas del infierno sí prevalecieron. El diablo ganó por 1200 años hasta que llegó Lutero. ¿Crees que Jesús es un arquitecto fracasado que construyó una casa que se le cayó a los 3 siglos? Prueba número 2. La presencia perpetua. En Mateo 28:20 Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate bien, todos los días. No dijo, estaré con ustedes hasta el año 300, me iré de vacaciones cuando llegue Constantino y volveré en 1517. Si hubo un solo día en la historia, año 600, año 1000, año 1400, donde la iglesia no existió o no enseñó la verdad, Jesús rompió su promesa. La Iglesia Católica puede mostrarte qué obispo estaba enseñando la verdad en el año 500, en el 800 y en el 1200. El protestantismo no puede. Prueba número 3. La columna de la verdad. En 1 Timoteo 3:15, Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia visible se corrompió, la verdad se cayó. El modelo protestante de iglesia invisible no funciona aquí. Una columna invisible no sostiene un techo visible. La iglesia tiene que ser visible para que el mundo sepa dónde está la verdad. Ahora dejemos la teología y vayamos a la arqueología y la historia. El argumento es, Constantino inventó el catolicismo en el 313. Para destruir este mito, solo necesitamos encontrar documentos anteriores al 313 que muestren doctrinas católicas. Testigo número 1. San Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo. Ignacio conoció a los apóstoles, fue discípulo de Juan. Camino a ser devorado por leones en Roma, escribe 7 cartas. Mira lo que dice en el año 107, 200 años antes de Constantino. Donde aparezca el obispo, allí esté la comunidad, así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. ¡Bum! Ya existían obispos, con autoridad. Ya se llamaba Iglesia Católica. Y en la misma carta habla de la Eucaristía como la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Si el catolicismo es un invento del siglo IV, ¿por qué el discípulo de Juan ya era católico en el siglo I? Testigo número 2, San Ireneo.
de Lyon, año 180 después de Cristo. Ireneo lucha contra los gnósticos, herejes que inventaban doctrinas nuevas como los modernos. Su argumento para vencerlos es la sucesión apostólica. En su obra Contra las herejías, dice: podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos, y a sus sucesores hasta nosotros, pero como sería muy largo, consideraremos a la iglesia más grande y antigua, fundada en Roma por Pedro y Pablo. Ireneo, en el año 180, nos da la lista de papas desde Pedro hasta su época: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo. Nombra a 12 papas antes de que naciera Constantino. ¿Cómo pudo Constantino inventar el papado si Ireneo ya tenía la lista de los primeros 12 papas un siglo antes? Testigo número 3. Las catacumbas y grafitis, años 150-250 después de Cristo. Ve a Roma, baja a las catacumbas. Encontrarás pinturas de la Virgen María con el niño Jesús del siglo II. Encontrarás inscripciones pidiendo oraciones por los difuntos, probando la creencia en el purgatorio. Encontrarás altares para la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires. La iglesia de las catacumbas era católica. No era un culto de garaje con una guitarra y una Biblia sola. Era litúrgica, jerárquica y mariana. Aquí está el argumento lógico del que ningún pastor fundamentalista puede escapar. Tú amas la Biblia, ¿verdad? Crees que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Pero Jesús no escribió ningún libro. Los apóstoles escribieron cartas, pero también había evangelios falsos circulando. Durante 300 años no hubo una Biblia encuadernada. Fue la Iglesia Católica, sí, la de los obispos y el Papa, la que se reunió en el Concilio de Roma, 3 Hipona, número 23. Y Cartago, es decir, estos 27 libros son inspirados, los demás no. La trampa lógica es esta: si la Iglesia Católica ya estaba corrompida y era la ramera de Babilonia en el siglo IV, entonces no puedes confiar en la Biblia, porque fue compilada por una iglesia corrupta. ¿Cómo una iglesia apóstata pudo discernir infaliblemente la palabra de Dios? Jaque mate. No puedes tener una Biblia infalible sin una iglesia infalible. Si aceptas el Nuevo Testamento, estás aceptando la autoridad de la Iglesia Católica del siglo IV que te lo entregó. Lutero aceptó el canon del Nuevo Testamento católico. Si la iglesia era del diablo, ¿por qué Lutero aceptó su libro? Vamos a las objeciones que seguro estás pensando. Objeción 1. La iglesia era cristiana, pero Constantino la hizo religión oficial y la llenó de paganismo. Respuesta: Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, no lo hizo oficial. Eso fue Teodosio en el 380. Constantino convocó el concilio de Nicea, sí, pero los obispos que asistieron tenían las cicatrices de la persecución. ¿Crees que hombres que se dejaron torturar por Cristo iban a vender su fe por un sueldo del emperador un día después? Es insultar a los mártires. Objeción 2. El catolicismo viene de Babilonia. Pedro nunca estuvo en Roma. Respuesta: la Biblia dice en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia os saluda. Los primeros cristianos usaban Babilonia como nombre clave para Roma por la persecución. Además, tanto San Clemente como San Ireneo y la arqueología confirman la tumba de Pedro en la colina vaticana. Negar que Pedro estuvo en Roma es negar la historia universal. Objeción 3. ¿Dónde dice Papa en la Biblia? Respuesta: ¿dónde dice Trinidad? ¿Dónde dice Biblia? La palabra no importa, importa el concepto. Jesús le da las llaves del reino solo a Pedro en Mateo 16:19. Le encarga apacentar a mis ovejas en Juan 21. El papado es el ministerio de Pedro vivo a través de la historia. Amigo protestante, te invito a investigar. El cardenal Newman, que fue protestante converso, dijo una frase famosa: profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Si buscas la iglesia que fundó Jesús, no busques una que nació en 1900, ni en 1517. Busca la que tiene las cicatrices de 2000 años, la que tiene la tumba de Pedro, la que compiló tu Biblia. Esa es la Iglesia Católica, pecadora en sus miembros, pero divina en su fundación. Te lanzo un reto histórico para que respondas en los comentarios. Nómbrame un solo líder cristiano anterior al año 300 que creyera en sola escritura y que la Eucaristía es solo simbólica, solo uno. Te espero en los comentarios. Si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete. Y si quieres saber por qué los católicos tenemos 7 libros más en la Biblia que los protestantes, tienes que ver el video sugerido sobre el canon bíblico. Es la clave de la autoridad. Que Dios te bendiga y bienvenido a casa.